Un momento de Ahora distensión, claro, o sea, que es necesario cortarlo. Momento ¿no? de duda. Ese momento. Llegamos finalmente al bloque de arte, esto de que es buscando una musa, casi un chascarrillo, como para descomprimir y romper. Porque somos así, gente así que le busca lo absurdo hasta lo que no lo es. Exacto. Pero bueno. Es casi como un retrato de nuestras vidas. Exactamente. Un paso por Una este marca mundo. de estilo ya no de lo que hacemos, sino de lo que somos. La que va a puntear este bloque es la señorita Patricia Negreira. ¿Qué tal? Buenas noches. Pato, ¿todo bien? ¿Cómo andas, Bien, Pato? todo bien. ¿Nerviosa? Un poco ¿Tranqui? nerviosa. Bueno, pero pasa. Bueno, ¿de qué trata? ¿De qué va a tratar un poco Buscando una Musa? A ver, la idea del bloque a nivel genérico, vamos a decirlo, es hablar un poco de arte, pero partiendo a veces del arte o a veces llegando al arte, pero siempre tratando de detenernos también un poco en el contexto sociocultural en el que se dan determinados movimientos, obras de arte, la vida de un artista. Le avisamos al oyente desprevenido. Si se sentó al lado de la radio con un blog de notas como para tomar una clase teórica sobre arte, estética y demás, bueno, no lo va a hacer. No, no. Quizás haya un condimento, ¿por qué no? No, algunas dudas que Y tengamos. no porque no estemos capacitados para hacerlo o porque no tengamos la actitud como para asumirlo, Válgame. por favor, sino porque no es la pretensión. O sea, la idea de este bloque no es hacer un bloque erudito para especialistas, sino precisamente para lo que somos nosotros, Pero que somos lo más lejano. pequeños amateurs de la vida. La idea es, claro, tres personas hablando un poco del arte y sus implicancias sociales, ¿no? Y culturales. Así es. En función de esto, ¿cuál sería el motivo del bloque de hoy, Pato? El tema de hoy va a ser el muralismo mexicano. Mirá qué interesante. Un movimiento bastante fuerte Ujú. y con un contexto social y político que también... Claro, que se da en un momento muy interesante, ¿no? Así es. Se da de la mano de una revolución en 1910, que es la Revolución Mexicana, Sí, en manos de Emiliano Zapata y Pancho Villa. sí. Una revolución que tiene que, o sea, que se da, bueno, como cualquier revolución, como una respuesta a toda una serie de cuestionamientos que había, económicos, políticos. Exactamente, y más que nada por las pésimas condiciones de vida que llevaban los obreros y los campesinos sobre todo. En esos momentos México tenía un 80% de la población analfabeta. Claro, Tierras con muchas manos para trabajarlas, pero pocos eran los claro, se muchos que la llevaban. laburaban, pero pocos dueños de tanta Exactamente, tierra, ¿no? Exactamente, y los Bueno. pocos dueños ya sabemos quiénes eran. Lo que va generando un poco un caldo de cultivo, ¿no? De descontento. Exacto. Entonces esta revolución viene como para cambiar un poco y desestructurar todo Que se da, a ver, el campo que se estaba dando. revolución que se da en un momento histórico muy particular, ¿no? Principios del siglo XX. Y el mundo en sí estaba convulsionado, ¿no? Exactamente. Cuando surge el movimiento, en Europa se estaba desatando la Primera Guerra Mundial. Exactamente, de 1914 a 1919. Exacto. En Rusia En el medio de se todo estaba eso. dando el octubre de la Revolución Bolchevique. Exactamente, en 1917, la Revolución Rusa. Me gustaría, perdón, ¿no? Que interrumpa, pero me gustaría ponerle algún contexto musical. Ya que hablamos de México y la Revolución Mexicana, se me ocurre el Chavo del Ocho y por qué no. No es el Chango Despacito, amigos, sino es uno de estos corridos, ¿no? Que corridos no sé si puede llegar a ser normal, pero bueno, un ritmo No significa quizás. que lo hicieron al trote, sino que hay que decirlo que era un estilo musical de la época, Exacto. Claro. que era precisamente de los cantores, se les dice así, ¿no? Mexicanos, que hablaban básicamente de todas las historias de la revolución y de sus grandes héroes. Hubo algo de color como para que continuemos esta amena charla. Dentro de esto estamos escuchando Los Halcones de Salitrillo, señores, sépanlo. Uno de los Que mejores que nombres. estamos hablando de un contexto así de revoluciones, En de el descontento, mundo, ¿no? Este contexto histórico que se iba dando a nivel mundial. Sí. México obviamente no estaba fuera de todo esto. No, sobre todo estando en Latinoamérica, Sobre todo estando en Latinoamérica, exactamente. es como la parte que más lo sufrió, si se quiere. Sí, Por sí. ahí no teniendo el conflicto bélico en sí, en su territorio, pero a nivel consecuencia de ser una economía dependiente de Europa. Sí. La crisis Más llegó. que nada en esos momentos del petróleo. Esta crisis es como que se termina repercutiendo a nivel filosófico, si se quiere, con la llegada de ciertas teorías, ¿no? La marxista, por ejemplo, que viene, se impone en México. Quien la trae justamente con toda esta revolución rusa es Trotsky, Sí. quien tiene un contacto particular con este movimiento.
Este movimiento surge en 1920 de la mano de tres grandes, que son muy reconocidos, que es David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y Clemente Orozco. Ahora, desde lo estético, ¿no? Porque, o sea, está directamente influenciado por el contexto social, político, económico, con estas ideas políticas también que venían de Europa de alguna manera, pero que tenían su cimiento en lo social y económico. ¿Cuál sería digamos, el fundamento estético, artístico? Lo que ellos planteaban era la recuperación de ese arte nacional que tenía el mexicano, esa cultura mestiza, el indigenismo, volver a las raíces, volver a lo que era México, dejar de lado ese esteticismo europeizante, que más allá de que los tres se hayan formado, excepto Rivera y Siqueiros se hayan formado en Europa y tenían toda la técnica europea del arte, volver a lo nacional, volver a las raíces, recuperar la identidad mexicana. Un poco la identidad. Tenemos un audio que nos cuenta un poco de qué se trata el muralismo, ¿no? Es Siqueiros, precisamente, hablando un poco de algunos de los principios básicos del muralismo que tiene que ver con la percepción, o sea, cómo se percibe el mural, en referencia al otro tipo de arte, el clásico de Caballete. A ver, vamos a escuchar un poco lo que dice. Para verse desde muchos ángulos. Es una pintura hecha para un espectador activo. El espectador de la pintura de Caballete es un espectador que ve primero una obra, después ve la otra, no tiene por qué ver angularmente. El pintor de una pintura mural tiene que ver la obra caminando. Podría decirse que la pintura de Caballete es una pintura para un espectador estático, parado, que tiene tiempo para observarla el tiempo que lo desee, que puede ser tan largo como él quiera. La pintura mural es para un espectador en marcha. Fundamental, ¿no? Una diferencia tremenda. A ver si me equivoco o no, pero el muralismo funcionaría casi como una especie de diario o de periódico informativo de ciertas situaciones. Sin ser, digamos, sin estar ligado a la novedad o a la noticia, es contar una realidad y que aquel que vaya por la calle, más que una apreciación artística, que también la tendría, se entere de una serie de cuestiones. También, ¿no? Y de recuperación de la historia, y justamente, como hablábamos anteriormente, era un 70 o un 80% de la población analfabeta. Y el tema de la imagen era muy fuerte. Entonces ellos veían a través de los murales, de las paredes, su propia historia y sus propios sufrimientos, todo lo que iban padeciendo, lo que padecieron en algún momento, y era la forma de cambiarlo. Y a ver, de la mano de todo esto, me parece que en el muralismo la particularidad que se da a nivel ideológico es esa cosa de que el arte, por ahí, en un lugar como México, que había una desigualdad terrible, no solo en lo cultural, a través de lo que vos decías de analfabetismo, sino también en términos materiales, lógicamente. Bueno, la idea, me parece, base del muralismo es precisamente que el arte no sea una cosa para privilegiados. Exactamente, que no sea para una élite. Claro, que no sea algo apartado del mundo, sino que precisamente que llegue a la calle. De hecho, el arte mural fue pensado como un colectivo, un arte colectivo. De producción colectiva, ¿no? Claro. Exactamente. Todos estaban invitados a participar, más allá de que estos tres grandes hacían sus murales ellos con aprendices o ayudantes, pero después la técnica en sí se dio como todo aquel que quería participar era factible participar. Igualmente, en el momento del surgimiento del muralismo mexicano, había cierta institucionalidad que permitía la formación del movimiento. ¿No? O sea, de estas expresiones. En 1926, de la mano de, hay que mencionarlo esto, José Vasconcelos, que fue un pensador, fue el ministro de Educación en México en el año 1926, y es quien impone la escuela de arte y de arte mural, y llama a estos tres grandes a empezar a pintar en los principales. Se transforma en política de Estado, edificios públicos. Política de Estado, exactamente. En todos los edificios públicos había un mural. Lo cual no es menor por el crecimiento de un movimiento artístico que tenga una institución detrás y claramente eso, de otro lugar. O sea, ya no es desde la resistencia, sino como formando parte de la institucionalidad. Y de otro tipo de mirada y de educación. Una educación venía ya de la pintura al aire libre que implementaban en México, como sacando todas esas estructuras de esteticismo que venían ya con las academias. Claro. Sino un arte más libre, más popular, de diálogo, de denuncia. De la gente y para la gente, ¿no? Exactamente. Es un poco esa la idea de que Orozco decía que la forma más alta de la pintura, la más fuerte, era la del mural.
porque no se podía convertir en un objeto de lucro. Claro, No es estaba como encerrado en queda un por fuera de un mercado. cubículo, exactamente. Claro, sí, no es algo de compra-venta, sino que precisamente la idea es romper un poco con una Con esas mercantilización. estructuras, exacto. O sea, llevaba una concientización. En este sentido, ¿se le pueden tomar cosas relacionadas al realismo El socialista? realismo socialista. El concientizar a América Latina. Digo, la figura, incluso desde el punto de vista estético, la figura de los cuerpos, los colores vivos, ¿no? O sea, todo aquello que llame la atención y que te permite una interpretación rápida y directa, concreta. Claro, exactamente, que es eso lo que tiene la imagen, esa potencia que tiene la imagen de que es lo concreto, lo visual, lo automático. Sí, muchos eufemismos ni mucha figura. Que quizás también había simbolismo permanentemente, pero Sí. el mensaje es directo, termina siendo efectivo. Pero es como que al estar dirigido El tipo, o sea, el que se ve se reconoce. al pueblo, Claro. al indígena, representado y dirigido hacia él, me parece que el tema de las formas venía más por ese lado. Y en ese sentido, claro, buscar un efecto lo que acabas de decir, inmediato. el indígena representado, Claro. cuando el mayor porcentaje de la población en México sigue siendo, Sigue aún siendo. hoy, en mayoría de indígena. Bueno, en función de todo eso, también una de las cuestiones que se reformulan es el rol del artista, ¿no? En la sociedad. El rol del artista en la sociedad. El rol del artista en la sociedad es comprometerse, es tener un compromiso social, no nada más de un artista calificado. Salir No de sos- la burbuja, sino el artista obrero, formar parte de del una cual función. habla Diego Rivera. El papel del artista en la sociedad es un papel de proporcionador de alimento. Así como el campesino proporciona alimento para el aparato digestivo, el artista proporciona alimento para el sistema nervioso. El artista es un humilde obrero, es un obrero esencial en el organismo social. El carácter de postre al banquete de la civilización que se le ha querido dar al arte proviene del interés que tienen las clases, individuos o grupos explotadores de las mayorías trabajadoras de hacer aparecer el arte como algo que no les es tangible, como algo que depende únicamente del rico, único capaz de entenderlo, único capaz de pagarlo, de comprarlo, y provocar en la masa una actitud de admiración hacia lo que ella no puede alcanzar. El arte, puesto que es una actividad esencial para la vida humana, no puede ser ni es privilegio de unos cuantos. Bueno, mientras escuchamos a Víctor Jara en un corrido de la Revolución Mexicana, bueno, retomamos un poco esto que decía Rivera, ¿no? La idea del artista, no como un tipo separado de la sociedad, sino como un tipo que sale de ahí y que apunta a eso. Sí, a modificar la realidad. El artista en definitiva modifica la realidad. Ahora, la cuestión de estar vinculado directamente a una idea política ya es tomarlo de otra manera, ¿no? Y es lo que Exactamente. propone el muralismo, y Diego Rivera más o menos se refería a eso. Y una discusión que incluso hoy, en los últimos años, se ha retomado más fuertemente en ciertos estratos, pero que se ha dado durante todo el siglo XX y me animaría a decir a buena parte del siglo XIX. El tema del artista comprometido, ¿no? Atravesado por su realidad, en la realidad donde vive, y también comprometido con la modificación, con la transformación de la sociedad y la realidad. Y romper con esa cosa que por ahí está instalada históricamente, esta cosa de que el arte es algo como secundario en la vida con respecto a otras cuestiones materiales que son mucho más urgentes, que sabemos que, a ver, primero está la alimentación, la salud, bárbaro, pero siempre se ha utilizado ese argumento como una forma de decir que los problemas artísticos son como algo ajenos y propios de gente que ya tiene todas sus demás necesidades como satisfechas. Acá el tipo te está diciendo que el arte, la recreación, el espíritu es tan importante para la calidad de vida como el pan de cada día. Y me parece que un poco lo que busca romper es un poco lo que quiere instalar como mensaje el muralismo, ¿no? También es importante decir que estos tres grandes pintores que mencionamos anteriormente, estamos hablando de Siqueiros, Orozco y Rivera, crearon el primer sindicato de obreros, técnicos y pintores, que con esto era una pieza fundamental para el desarrollo político y artístico de estos artistas también. De ahí también surge un periódico. No quedaban solamente, a lo que voy con esto, no solo quedaban con el mural nada más. Claro, Había otras herramientas, tomaban otras herramientas. Entendían que el arte era parte de una vida militante, Exactamente, como vida militante y como que el pueblo participara. Ellos en el periódico del Machete de 1924, que fue el primer número que sacaron en marzo, ellos decían,
este periódico es del pueblo y para el pueblo, como el arte. O sea, Claro. en ellos había grabados donde la gente veía a través de las imágenes y se sentían identificados. Lamentablemente quedan pocos ejemplares del Machete hoy en día. Pero un periódico bastante interesante y donde la gente... ¿Se consigue? Sí. Pocos ejemplares quedaron en la biblioteca del DF. Ajá. En la Biblioteca Nacional del DF, como exponente. Habrá 2 o 3 números de los 3 años que estuvo. Mañana siendo por ahí. me voy a Te buscar. compras uno, rescatas uno. ¿Me lo venden? No sé si te lo venden, por ahí te lo Pero capaz regalan. que sí, No se Nada. sabe. Lo importante es que los aportes que hicieron estos muralistas, Ujú. el hecho de generar nuevas formas, nuevos materiales y técnicas también, porque Siqueiros fue uno de los que implementó nuevas técnicas en la pintura, utilizando aerógrafos, fotografías, pistolas de aire para pintar, elementos que no eran utilizados por los artistas plásticos. Te hago una pregunta. Este espíritu, a ver, democratizador del arte, por decirlo de alguna manera, ¿vos pensás que lo llegaron a conseguir? ¿Se llegó a través del muralismo a que el arte sea como parte de la vida cotidiana de un montón de gente que por ahí antes no lo tenía dentro Sí, en de México sus sí, principales preocupaciones? en México sí, ¿Sí? de hecho se implementó como arte nacional. Sí, yo creo que sí, que en México hubo a través del arte y del arte mural un acercamiento hacia la gente. Perdón, ¿no? Pero el tema es, viste, hay ciertas corrientes, en este caso un movimiento, que están en contra de los cánones artísticos de época, pero que después también se vuelven canon. Es casi... No sé si Sí. ha pasado con el muralismo, pero... Con las vanguardias. Con las Con las vanguardias, vanguardias, sí. ¿no? Sí, Que sí. se vuelven canon, entonces es como una contradicción, digamos, ese derrotero de existencia. Es como que ¿no? se las termina morfando en el mercado, de alguna manera, Claro, y la mirá, institución del Vamos arte, en contra ¿no? de la academia y lo que termina haciendo es que una escuela de muralismo y demás, está bien, con otros Distinta, postulados. Otros postulados que no eran los Sí, que- me parece que en el caso Claro, del muralismo, es distinto. de alguna manera, si Más bien abierto. no fue popular de un principio, siempre hubo un intento de institucionalización. Que tenía el marco, tenía por el eso marco, esta que cosa es de un- un sindicato, de un periódico oficial, si se Ujú. quiere llamarlo de alguna manera, es como que los tipos apuntaban precisamente a eso. No romper, romper con ciertos cánones estéticos, pero a la vez instalar, o sea, la idea del muralismo como arte nacional, Exacto. me parece que fue el espíritu desde un principio. Sí, sí, pero sí. desde arriba para abajo, ¿se entiende? Sí. Os digo, porque tenías un gobierno que te decía, bueno, vamos Que a darle apoyaba bola a y esto y que- demás. Sí, sí, contaban con Claro. el aparato estatal. Que hubiera- También contaban con un 80% de gente analfabeta. Tal y cual, con pero ¿qué poco- hubiera sin pasado acceso- si no hubiera existido la parte institucional? Y me parece que desde el espíritu de ellos estaba contemplado lo oficial. Porque digo, mira, te tiro una relación que cruza toda Tirala, Tilio, tirala, Tilio, Latinoamérica. tirala. Porque, por ejemplo, acá jamás se institucionalizó eso. Han llegado, hay, digamos, muralistas argentinos y Acá demás hay- comprometidos, pero quizás se ha quedado más en el arte callejero más que muralismo. ¿Por qué? El arte fugaz, Exacto. el de protesta, también vinculado políticamente, pero que tiene que ver con la fugacidad de una situación política. Al no tener un arco institucional que apoye esas Exacto. Acá no actividades, estuvo fomentado desde el Estado. por eso el desarrollo. Digo, y por eso también no es casual que haya sido en México, En México. y de la mano de estos tres tipos. Sí. Bueno, bien, entonces, muralismo mexicano, le damos un cierre. Decime, ¿tenés algo para recomendar? ¿Algo? Si la gente se copó, algo Tengo para recomendarles una peli que es de Glazer, que se llama México, la Revolución Congelada. Raimundo Gleis. Raimundo Glazer. Sí. Tengo para recomendar de que vayan a ver el mural de Siqueiros, el único mural que hizo Siqueiros Claro, hay un en mural- Argentina, hay un mural en un Argentina, sótano, sí. y es el único que no tiene una connotación política, sino que es sobre su mujer, Ejercicio plástico. Blanca Blum, exactamente. ¿Dónde lo Ejercicio podés ver plástico. hoy en día ese mural? En el Que Museo tiene del una- Bicentenario. Que tiene toda una historia terrible, Que, ¿no? Sí, tiene una Pero historia bueno, terrible que Fue hecho en un sótano de la casa de de Botana. Botana. Pero Botana. Bueno, fue trasladado. donde también escribió Siqueiros, en el diario de Botana. Ah, Participó y también participó en otros diarios del mundo con sus grabados. Está La en parte mu- que no se conoce Sí. de Siqueiros con sus grabaditos. Está en el Museo del Bicentenario, ejercicio plástico. Creo que están todos los días hasta las 5 o 6 de la tarde. 6 de la tarde, 18 gratuito, así que loco, tomarse un Para bondi, ir a ver. subte o algo. Y después tengo un par de libros que, bueno, Esther Simet, Movimiento Muralista Mexicano, Rita Eder, también el muralismo mexicano, Siqueiros, Me llaman el coronazo. Y para meterse un poco más en lo que es América Latina y el arte, Andrea Yunta, Cándido Portinari
y el sentido social. Y Leónidas Gambartes, un rosarino, también un gran exponente de la Argentina que no podemos olvidar, Pensar desde América. Ya subiremos algunas de estas cuestiones al blog o al Facebook, porque Estaría imagino bárbaro. que el tipo acaba de romperse la muñeca tratando de Anotando. anotar los libros, pero bueno. Por lo menos las Son recomendaciones algunos. y después hoy te podés acercar a todas esas cosas, es todo mucho más fácil el acceso. Te volvemos a ver en 2 semanas. En 2 semanas y les dejo así la temática para quien quiera comunicarse o quien Dale. quiera. Tengo como 2 ideas para tocar. Una es justamente Carpani y su mural en la CGT y toda la actividad militante. Y la otra es el cuadro de Pablo Picasso, El Guernica. También. Quiero decir que mañana se cumple otro aniversario por el bombardeo a la ciudad de Guernica en abril de 1970. Patricia Negreira fue El quien les 37. habló. Y esta señorita que va a cantar ahora se llama Lila Downs. Y el tema, Zapata se queda. Son las 3